Buenas tardes, nos ponemos de pie. Buenas tardes a todos, también los que participan en la transmisión. En este último día del año vamos a poner las intenciones de cada uno de nosotros, lo que hemos vivido durante 2021, encomendando lo que en la providencia de Dios podremos afrontar. Y de un modo particular rezamos por el proyecto de Pablo, por la intención de Valeria, acción de gracias por Felipe. Pedimos por la salud de Esther, Mariel, Germán, Oscar, Eugenia, Teresa, Fernando, Mónica, María Luisa, Lucía y todos los enfermos, por el eterno descanso de Cristina, Richie, viuda de Toledo, Juliana, difunto de la familia Guzmán y Eufemia, por todos nuestros difuntos. También rezamos por un grupo de detenidos que han pedido que hagamos oración por ellos con distintas situaciones: Jonathan Maximiliano Medina, Geraldine Estefanía Carrera, Pablo Luciano Bardela, Raúl Ufré, Federico Luis Rodríguez, Alejandro Emanuel Frías, Sergio Daniel Subieta, Sebastián Alejandro Castillo, Roberto Carlos Rodríguez, Héctor Omar Carruega, Miguel Eduardo Sarapura, Carlos Vicente Benuzzi, Leandro Lucas Borda, Claudio Fabián Colen, César Osler Reyes, José Césari, Ariel Humberto Cabrera, Oliver Alessandro Flores Trujillo, Gabriel Alejandro Ramírez, Miguel Ángel Bustos, Zoilo Hilario Jiménez y Edgardo Evaristo Echavarría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Cristo el Señor, Hijo de Dios e Hijo de María, estén con todos ustedes. Dispongamos el corazón reconociéndonos pecadores en la presencia de Dios, invocando su misericordia. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que hace de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabemos juntos a nuestro Dios cantando. Existe
Vamos a unir a todas las intenciones, siendo hoy 31 la solemnidad de María, Madre de Dios, por todas las mujeres embarazadas, por las que esperan ser madre o por las que tienen dificultades también para concebir. Dios nuestro, que por la fecunda virginidad de María otorgaste a los hombres la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes le dirán: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores.
Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Este último versículo que acabamos de leer es el que da sentido al porqué de leer este Evangelio. 8 días después es el día de hoy que concluye, mañana más propiamente, que concluye esta octava de la Navidad. Nos vuelve a situar en el acontecimiento del nacimiento en el pesebre. La centralidad de estos días sigue siendo la del niño, que viene a expresarnos la ternura y la misericordia infinita de Dios para con nosotros. Pero junto al niño aparece un protagonista también importantísimo, que es la madre. En todo nacimiento también se dirige la mirada hacia la madre. Y es bueno terminar el año y empezarlo de la mano de María. Por eso muy sabiamente la Iglesia ha establecido que el primer día del año esté dedicado a una de las solemnidades más importantes, la más importante, podríamos decir, de todo el misterio de María, que es la maternidad divina. María la Madre, que es la invocación más profunda y que atraviesa todas las distintas advocaciones que podamos nosotros tener para dirigirnos a María. Siempre y en toda circunstancia, María termina siendo la Madre de Dios y nuestra Madre, y por eso la invocamos con ese amor filial, con esa confianza, con ese cariño, y le pedimos que nos tome de la mano para el año que va a comenzar. Siempre en esta solemnidad la Iglesia quiere concentrar 3 aspectos, 3 temas fundamentales, que sería muy largo desarrollarlos en extenso, pero son, en primer lugar, la solemnidad de María como Madre de Dios. En segundo lugar, y desde hace ya 55 años, por una iniciativa en aquel momento del Papa Pablo VI, la Jornada Mundial de la Paz. Ya todo el mundo, incluso los no creyentes, están de acuerdo en que el inicio del año es una oportunidad para repensar el valor de la paz, la necesidad de la paz, nosotros desde la perspectiva de lo que Jesús nos ofrece en el Evangelio, sin duda. Y en tercer lugar, el acontecimiento civil, pero que tiene una carga simbólica y espiritual también muy grande, que es terminar un año y empezar otro. Son 3 dimensiones que están presentes también en las lecturas que la liturgia nos ha presentado. En primer lugar está el misterio de la Madre. La segunda lectura dice muy escuetamente, pero muy realistamente, en el texto de Pablo a los Gálatas, que al llegar el tiempo establecido, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer. Esta expresión es suficiente para entender el misterio de la encarnación real de Dios. Dios se hizo hombre, y se hizo hombre a través de una mujer, y por lo tanto esa mujer es la Madre de Dios. El Hijo de Dios que viene, como decía el Papa, creo que el año pasado, no apareció de repente ya como adulto, sino que se hizo niño, y se hizo niño en el seno de una madre, y su corazón empezó a latir en las entrañas de esa madre. Y el que es, decía el Papa el año pasado, la fuente de la vida, recibe el oxígeno de su propia madre. Una imagen preciosa que muestra ese vínculo estrecho y maravilloso de toda madre con su hijo, pero de un modo singular, el papel que va a cumplir la Santísima Virgen María en el misterio de nuestra salvación. Por eso la Iglesia considera que este regalo, esta gracia, este don que Dios le dio a la Virgen es el que fundamenta todas las demás atribuciones marianas. Toda la mariología, todo lo que la Iglesia dice acerca del misterio de la Virgen se enraiza profundamente en su condición de ser elegida como Madre de Dios, de haber traído al mundo, de haber dado a luz al Hijo de Dios, nacido de una mujer. Esta mujer se llama María.
Y por eso en el Evangelio, en la imagen del pesebre, también dirigimos nuestra mirada a esta mujer, que así como quiere dar a luz al Salvador para el mundo, y como lo hemos insistido quizá a lo largo de estos días de la octava, también quiere engendrarlo en el corazón de cada uno de nosotros, que también somos sus hijos. La gracia de la Navidad se actualiza cuando Jesús renace en el corazón del creyente, y María es la que también quiere ofrecérnoslo, darlo a luz en nuestra propia vida, y por eso hay que entender este misterio maravilloso, que Dios eligió a María para llegar a nosotros, y desde ese momento María se unió con Dios y nos permitió ser el puente por el cual nosotros podemos entrar en una comunicación real con Dios, con ese Hijo que va a ser la palabra que Dios tiene para decirnos. Como Dios eligió este camino, el mejor camino para entrar en relación con Él será el mismo, y es el camino de la maternidad de María. Por eso este misterio, que es un dogma definido en el siglo V, en un concilio muy importante, en el que se jugaba en realidad un problema sobre la persona de Jesús, porque había ahí un hereje llamado Nestorio, que quería como separar la dimensión humana de la divina en Jesús, y por eso María era madre solo de la parte humana, con lo cual generaba un problema de que Jesús tuviera dos personas. Iba a tener un problema de doble personalidad, como decimos, ¿no? Dos personas, y la Iglesia definió que no. Son dos naturalezas, la humana y la divina. Es verdadero Dios y verdadero hombre, pero en una sola persona, que es la persona del Verbo. Es el Hijo de Dios e Hijo de María. Y por eso, con toda propiedad, la Iglesia dijo, como ya lo aclamaba el pueblo, María es la Theotokos, o sea, la Madre de Dios, la que engendra en el tiempo al que es eterno. Es un misterio, pero muestra ese lugar singular de cara a nuestra vida espiritual, que quiere tener también la Santísima Virgen como madre, que se quiere ocupar de que Jesús se haga presente en el corazón de cada uno de nosotros y en nuestra vida cotidiana. Por eso la primera mirada, y lo hago brevemente, es mirar con gratitud el misterio de la Madre y pedirle a la Madre que nos enseñe a amar al Hijo y que nos enseñe a vivir como hijos de Dios, y de su mano consagrar nuestra vida. Es lindo pensar que es bueno poner hoy como una consagración personal, humilde, sencilla, de nuestra vida en manos de la Virgen. Vamos a terminar el año con lo que vivimos, vamos a empezar el otro con lo que vendrá, pero con la solidez de esa mano materna que quiere acompañarnos todos los días de nuestra vida. Y esa madre es la que trae al mundo el don por excelencia que Dios trae a nosotros, que es la paz. Porque Jesús es la paz. Los ángeles en la noche de Belén dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Dios. O sea, todos, porque no hay uno que Dios no ame. La paz es un don para todos los que queremos vivir como hijos suyos, incluso muchos que todavía no lo conocen. Es el don que resume todos los bienes que Dios quiere ofrecerle al hombre y a la mujer, a la humanidad. Es el conjunto de todos los bienes. Así lo pensaba ya el pueblo judío, y por eso en la primera lectura teníamos este texto del libro de los Números, con esta hermosa bendición para el inicio de año. Es una bendición que los sacerdotes del pueblo de Israel hacían en la víspera y en la fiesta del Año Nuevo, del Rosh Hashanah, así se llama, invocando la bendición de Dios y sobre todo que nos conceda la paz. Esa paz que siempre es una tarea inconclusa y tan necesaria en el mundo, que hace que en la esperanza de un tiempo que comienza también repensemos la necesidad de que esa paz se haga presente en la vida de cada uno, en nuestra familia, en nuestro contexto social, pero también en la macro realidad del mundo entero. La paz es un don que Dios quiere seguir ofreciendo al mundo y que el mundo todavía está lejos de poder alcanzar, decía el Papa en el mensaje de este año. Como decía hace un rato, hace 55 años que se celebra esta Jornada Mundial de la Paz, por iniciativa de Pablo VI, y todos los años hay un mensaje
Yo los invito a que después lo busquen y lo lean. Son 4 páginas, pero es un texto preciosísimo con el cual también el Papa nos está diciendo a la Iglesia cuál es el camino de la paz para este 2022 que va a empezar. El lema de este año sintetiza como 3 grandes preocupaciones del Papa Francisco en los últimos tiempos. Dice: el diálogo entre generaciones, la educación y el trabajo, instrumentos para la construcción de una paz duradera. Ese es el lema, largo, pero profundísimo. 3 instrumentos con los cuales tenemos que lograr ser artesanos de la paz, una idea que le gusta repetir mucho al Papa. Es un don que Dios pone en la vida porque Jesús es la paz y quiere estar en nosotros, pero también es cierto que nuestra respuesta a ese don es la que hace que la paz se visibilice en nuestras relaciones. Y son 3 aspectos importantes para pensar. En primer lugar, ese diálogo entre generaciones. El Papa insiste mucho en las 2 puntas de la vida, los más chicos y los más grandes. Las generaciones que por un lado representan, en el caso de los adultos, el depósito de la memoria y por otro lado el dinamismo de la vida y de la historia con la creatividad y las cosas nuevas. Y decía el Papa cómo esta pandemia nos ha enfrascado mucho en nosotros mismos y ha aislado a tanta gente, y los que más han sufrido este aislamiento son los más grandes y los más chicos. Y es una experiencia que tenemos quizás cercana en nuestros propios contextos de vínculos. Por eso es necesario recrear esa posibilidad de encontrarnos, valorando la sabiduría, la experiencia y la espiritualidad de los mayores y el afecto, la cercanía y la creatividad de los más jóvenes, decía el Papa. Lograr un espacio de encuentro en la realidad social y en nuestros vínculos más personales para que sea un ámbito en el que la paz pueda empezar a construirse entre nosotros. También decía la educación, que puede llegar a generar personas libres, responsables, que apunten a un desarrollo integral en la vida. Y el trabajo, lo digo muy brevemente porque el texto es precioso, pero el trabajo que expresa la profunda dignidad humana de la persona que puede tenerlo, porque todos trabajamos con y por alguien, dice el Papa, y expresamos en esa realidad todos nuestros dones y nuestras capacidades. Por eso es tan importante que el trabajo no falte. Y esas 3 realidades, dice, son instrumentos que tienen que movernos a lograr un pacto global y social, porque si no la paz no tiene sustento. ¿Esto cómo se traduce en la vida cotidiana? Siendo artífices, o como dice el Papa, artesanos de la paz, aprendiéndonos a relacionar en nuestros vínculos entre los más adultos y los más chicos y los contemporáneos, vamos a agregar, apostando también a valorar la dimensión educativa y laboral de nuestros seres queridos y sabiendo acompañar estos procesos para que la paz se haga presente porque Jesús esté presente. Esta es la óptica particular de la vida del cristiano. Implora la paz no como un deseo ingenuo porque empieza un año y más o menos estamos todos con ganas de desear cosas, sino con la certeza de que la paz vino al mundo porque el Hijo de Dios nació de mujer en la plenitud de los tiempos. Ya está el que es la paz. Y la Navidad ofrece la paz a todos los hombres amados por Dios. Por eso es bueno mirar a la Virgen, pedirle que nos regale aquel que es la fuente de la paz. Y también desde la mirada a la Virgen poder pensar qué significa el fin de un año y el inicio de otro. Que en el almanaque puede significar poco, pero simbólicamente puede expresar mucho en nuestra vida. Porque es cerrar algo y iniciar otra cosa. Dice el texto, volviendo a los Gálatas, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer. Dios se metió en el tiempo. El tiempo es una dimensión humana fundamental que ha sido asumida por Dios y por lo tanto el tiempo para nosotros no es simplemente una duración de la vida, sino una oportunidad para que en la relación con Dios podamos construir plenamente un proyecto
de felicidad como Dios ha querido para nosotros. Y por eso el año que termina lo miramos para repasar y recordar, lo cual significa volver a poner en el corazón lo que hemos vivido y proyectar con esperanza lo que queremos alcanzar. El Papa decía, hoy estoy muy citando a Francisco, pero la semana pasada él hace siempre un discurso a la curia romana antes de la Navidad. El 23 de diciembre fue, por si después también lo quieren googlear, y decía, hay dos palabras que las personas humildes tenemos que tener en cuenta. Ojalá seamos humildes primero, que los que buscamos ser humildes. Recordar y generar, decía él. Uno nos vincula con las raíces y el otro con las ramas y los frutos. En primer lugar, recordar implica volver a pasar por el corazón lo que hace parte de nuestra historia personal y familiar. Y lo que hemos vivido a lo largo de este año ya es parte integrante de lo que nosotros somos. Y recordamos para volver a pasar en el corazón, haciendo un discernimiento de las cosas que fueron bien y las cosas que no lo fueron tanto, pero que en la providencia de Dios tendrán siempre un aprendizaje si las aprendemos a mirar con la actitud contemplativa que tenía la Virgen. El texto del Evangelio dice que María conservaba y meditaba todas las cosas en su corazón. Lo que iba viviendo lo ponía en la presencia de Dios para descubrir qué significaba para su vida. Esta es la actitud con la que nosotros los creyentes miramos el año que termina y el que se inicia, recordando con esa mirada de querer aprender desde la mirada de Dios lo que vivimos, asumiendo errores, asumiendo pecados, asumiendo dificultades, asumiendo fracasos, pero también valorando los aciertos y las alegrías, que sean muchas o pocas, ciertamente habrán estado presentes. A veces ponemos la balanza solo en lo que está oscuro. Y recordar es aprender a valorar para discernir y aprender, agradeciendo lo vivido, incluso lo que no salió, porque lo hemos podido vivir en la presencia de Dios. En enero de este año quizás no teníamos pensado todo lo que iba a pasar hasta el día de hoy, y sin embargo lo hemos podido vivir con la gracia de Dios. Por tanto, Dios es fiel y el 2022 seguirá comportándose con nosotros de la misma manera. Por eso, recordar no para encerrarnos en un recuerdo que no nos deja avanzar, decía el Papa, sino también generar. ¿Qué significa generar? Pensar hacia dónde queremos dirigir nuestros pasos con la ayuda de Dios, para ver cuáles son los frutos y las ramas de esa identidad profunda que nosotros hemos alcanzado a tener en este momento de la vida, poniéndolo en manos de la providencia de Dios, en ese juego entre lo que Dios hace y lo que nosotros respondemos. Miramos a María, que fue la que siempre se confió en la presencia de Dios en su camino, y por eso siempre se aferró a su promesa para poder vivir cada instante con la plenitud con la que Dios se lo pedía. Es un desafío enorme, pero es la manera de poder superar las contingencias y las cosas inmediatas que a veces no nos dejan ver la realidad con más profundidad. Esta nueva amenaza de las olas y todas estas cosas que siguen generando tanto escozor pueden hacernos perder expectativa frente a lo que pueda venir. Dios nos llama a sortear esta dificultad, asumiéndola con responsabilidad sin duda, pero sabiendo que estamos en sus manos. Y por eso le pedimos a María que nos enseñe a amar a su Hijo, que nos enseñe a vivir en el don de la paz y que nos enseñe a valorar el transcurrir de nuestra vida contemplando lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y entonces que terminen bien el año y empiecen con más fecundidad desde los ojos de Dios el tiempo que Dios nos regale por delante. Que así sea para todos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con tu bondad comienzas y perfeccionas toda obra buena, concede que así como nos alegramos en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, al celebrar la aurora de la salvación, podamos también gozar de la plenitud de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios y siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí para celebrar que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Manuel, sus auxiliares Alberto y Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente todos aquellos por quienes queremos rezar en esta misa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra de Lourdes, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos como Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con ustedes.
Este es Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor y Dios nuestro, hemos recibido con alegría los sacramentos celestiales. Te pedimos que nos ayuden a alcanzar la vida eterna a cuantos nos gloriamos de proclamar a María siempre Virgen, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Y en la bendición final que sea también extensiva a todos sus seres queridos, encomendando el año a la providencia de Dios. Un gran maestro espiritual contemporáneo en la Iglesia, que es el padre Kentenich, del movimiento de Schoenstatt, que conocerán algunos, decía en una oración: Señor, enséñame a entregar el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia y a entregarme al amor de tu presente. Esa sea entonces la intención también para nosotros. Lo que no salió, el Señor lo sabe sanar, lo que vendrá, el Señor lo sabrá suscitar, pero que nos sostenga ahora para poder en el amor hacer lo que Dios nos pide a cada uno. Y por eso aprovecho para agradecer a todos, más activos o menos activos en las cosas de la comunidad, pero sobre todo por estar, el estar siendo parte de la comunidad, que el Señor también nos renueve en el deseo de comprometernos un poco más el año que viene. Está costando mucho con lo de la pandemia, que nos comprometamos más y que se comprometa más gente. Las dos cosas, por todos los recaudos y todas las cosas difíciles que no sabemos bien cómo afrontar. Pidámosle al Señor que nos renueve en el corazón ese deseo de poder entonces ser discípulos misioneros suyos en este barrio, este lugar donde el Señor nos ha plantado para dar fruto. El Señor esté con ustedes. A cada invocación decimos amén. Dios Padre, fuente y principio de todo bien, les conceda su gracia, derrame sobre ustedes una abundante bendición y los conserve sanos y salvos durante este año que va a comenzar. Amén. Él los mantenga íntegros en la fe, les conceda una esperanza generosa y los haga perseverar en la caridad. Él guíe en la paz las acciones de ustedes, escuche siempre sus plegarias y los conduzca a la vida eterna. Y por la intercesión de nuestra Madre la Virgen descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los acompañe siempre. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos con alegría y en paz. Les deseo que empiecen bien el año a todos ustedes y nos vemos el año que viene. Gracias, Rosita. Me olvidaba, mira, porque no vi a ninguna. No sé si hay alguna mamá embarazada. ¿Hay alguien que nos enteremos ahora? Si no, me pareció no ver, pero se me fue de la cabeza. Gracias, Rosita, por las dudas. Si había alguna, le dábamos la bendición. Igual rezamos por todas, así el Señor las acompaña. Quedarán los escarpines para el otro 31. Que terminen bien entonces y nos vemos el año que viene.